Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y hoy directo desde Miami, Florida, presumo, encuentra con nosotros el autor, politólogo, comentarista venezolano, pero trasplantado a bella Miami, Emanuel Rincón. ¿Cómo te encuentras, Emanuel? Muy bien, Cristian, gracias por la invitación. Gracias a ti. Quiero que sepas que has estado tus tweets y tus videos en X o Twitter, como yo me rehúso a decirle X, le seguiré diciendo Twitter, han estado apareciendo demasiado en los group chats míos Okay. del WhatsApp, y cuando hice un poquito de indagué un poquito más trasfondo, dije, ok, esta es una persona que definitivamente tenemos que entrevistar. Manuel, entiendo que eres el fundador y el CEO de una firma de consultoría que se llama Regional Renaissance. Eso es correcto, Sí. ¿verdad? Y que también has sido autor de ya sobre 7 libros. Bueno, ya el libro que salió publicado la semana pasada sería mi octavo libro. Tu octavo libro, ok, perdóname. Y entonces entiendo que tienes también varias funciones en medios, en alguno que otro think tank. Y en tu cuenta de Twitter de Emma Rincón, Emma con 2 M, tienes ya sobre 30,000 seguidores. Tienes otra cuenta que se llama Informe Orwell, que tiene 57,000 seguidores. Y hace algo como un tipo de Lips of TikTok o otro tipo de donde encuentras videos de los comportamientos más ridículos en el ala progre del internet, y lo haces público para que todo el mundo se pueda entretener con ellos. ¿Cuál es un poco de tu trasfondo personal y educativo y cómo entraste a esto de la política? A ver, yo empecé, bueno, yo viniendo de Venezuela, es evidente de dónde nace mi inquietud por interesarme o de alguna forma estar plantado en todos los temas políticos, sociales y culturales bueno, principalmente era en Venezuela, ahora digamos me he extendido un poco más a lo que ocurre a nivel regional. Yo soy abogado de profesión, pero yo desde muy pequeño empecé a trabajar como periodista porque mi familia tenía en Venezuela unas estaciones de radio y un canal de televisión local, que de hecho el régimen de Maduro posteriormente terminó cerrando una de las estaciones de radio de mi papá. Y digamos, siempre he estado muy conectado con todo ese tema político por razones evidentes. Desde que yo empecé a crecer, es decir, desde que yo tenía 8 o 10 años, yo venía afortunadamente de una familia, digamos, bien establecida, y poco a poco empecé a ver cómo ese régimen socialista que llegó al país empezó a destruir la calidad de vida, no solo de mi familia, sino de todos mis amigos en el colegio, etcétera. Entonces después vas ampliándote y entendiendo cómo a nivel social eso empezó a repercutir y a arruinar la vida de todas las personas en mi país. Entonces, yo cuando tenía ya como 15, 16 años, empecé a escribir mi primera novela. En ese entonces, evidentemente, no entendía muchas cosas, pero estaba tratando de encontrar, o en mi cabeza, de escribir una historia que ayudara a la gente a reflexionar sobre el por qué nuestra sociedad se había destruido, nuestro país se había destruido. Y ese libro se termina publicando cuando yo tengo 19 o 20 años, creo, y es mi primera novela. Y a partir de allí, pues he seguido de cierta forma escribiendo, después empecé a participar en otros medios de comunicación, con columnas, artículos, y esa es prácticamente pues mi vinculación como tal a la política, es a partir del sufrimiento y la destrucción que creó el socialismo en mi país que te genera esta especie de reacción o motivo de vida. ¿Y cuáles eran quizás los modelos literarios como tal que estaba utilizando? Yo veía un poco en lo que he podido revisar. No he podido leer el último libro, ¿verdad? Porque a mí solamente se me hacía disponible en Amazon ayer u hoy, era que podía bajarlo en el Kindle, pero pude ver leer la reinvención ideológica de América Latina, que eso es del 2020. Pude apreciar Sí, un poco del decálogo del hombre libre, si no me equivoco el título, de el hombre hombre igualitario. igualitario, perdón, que ese Sí. fue del año anterior, y veía un poquito Ayn Rand, veía un poquito Orwell en la manera que iba buscando, pero en esa época, ¿cuáles eran tus referentes? Sí, o sea, es que, a ver, mis primeros 6 libros han sido novelas y mis últimos libros han sido ensayos. Eh,
Y efectivamente, pues siempre toda esta literatura distópica y política siempre me llamó mucho la atención. Y bueno, hace 10 12 años tenía mucho más tiempo para leer y quizás me podía leer 2 libros por semana. Ahorita yo creo que si me leo 5 o 10 libros por año es demasiado, ya no tienes tanto tiempo. Pero sí, en ese momento, pues sin duda hubo muchos autores. La primera vez que yo leí a Orwell me marcó y me impactó porque me sentí muy identificado con lo que estaba pasando en mi país. Es decir, con todo este tema el primer libro que leí de él fue Rebelión en la Granja, que es un libro un poco corto y ejemplifica un poco este sistema igualitario y me marcó, claro. Digamos, Orwell ya es algo muy mainstream, es Sí. algo muy conocido, pero en ese momento en Venezuela, cuando tienes 17 18 años, que quizás no has escuchado mucho ese nombre y de repente lees un libro que te explica todo lo que está pasando, es como que te marca un poco. Y sí, o sea, en ese momento estaba más abocado como tal a la literatura que a la política. Y, y de hecho pensaba en ese momento y de hecho no es algo que tenga muy alejado que quería era vivir de la literatura más que de algo que tenga que ver con la política. Y hubo muchos autores, muchos libros que sin duda alguna me marcaron, pero fíjate los contrastes con tu personalidad y con lo que terminas viviendo o el proceso de tu tiempo, que uno de mis escritores favoritos en ese momento también era Oscar Wilde. Y Oscar Wilde es un tipo Un libertino. hedonista, sí, salvaje y todo lo demás. Y de hecho, durante algún tiempo de seguir tanto esta doctrina de vida de Wilde, siento que viví cosas locas que me hicieron pasar quizás un mal rato en mi vida, sí, literalmente. Entonces, en fin, cuando tú tienes 18 20 22 años, tienes un cerebro en formación todavía, hay cosas que vas asimilando, hay información que estás procesando y yo creo que ya después de que pasas los 28 los 30 años, empiezas a tener ya un poco las ideas un poco más centradas y un poco más formadas de qué es lo que realmente quieres o lo que realmente consideras que es importante en la vida de un ser humano. Eh, claro que este, a nivel político, no a nivel personal y de tu vida y tus creencias, pero sí a nivel político, sí ha habido un poco más de coherencia que con otros aspectos de mi vida, porque pues yo y mi familia sufrimos el socialismo desde que yo tengo 8 años, o sea, viví toda mi vida en ese sistema. Entonces, eso te hace plantarte en contra de ello, pero lo que sí es que después de que yo emigro de Venezuela, cuando viví en Colombia, viví en Bogotá un par de años, fue cuando yo descubrí que el socialismo y todas esas tendencias progresistas, etcétera, abarcaban mucho más de lo que yo de lo que yo consideraba que abarcaban, porque yo Salieron del cre- libro de economía. Estaban en otros aspectos de lo que tú estabas enfrentando. Es lo que quieres decir. sí, y más allá de ello es que, a ver, yo vivía en San Cristóbal, que es el estado Táchira, y San Cristóbal era la ciudad más opositora de todo el país. Es decir, en algún momento la alcaldía de San Cristóbal se llegó a ganar con el 90% de los votos y el chavismo solo sacó el 10%. Eso era algo, no era la realidad en todo el país, pero era la realidad de mi ciudad. Eh, entonces, de hecho, en mi ciudad y en mi estado fue que se iniciaron muchos movimientos de protestas y bueno, en un par de ocasiones el chavismo tuvo que enviar, de hecho, incluso eh, fuerzas militares y contingentes, etcétera, para reprimir a la población en mi estado, porque éramos los que de cierta forma despertábamos al resto del país. Y pues, claro, yo viví toda mi vida en San Cristóbal, viví toda la vida en ese entorno, y yo pensaba en ese momento, erróneamente, vamos a decir que el socialismo era una doctrina absolutamente rechazada en el mundo y que no tenía ningún tipo de aceptación, quizás a excepción un poco en Venezuela, e incluso en ese momento llegaba a pensar de que el chavismo solamente había ganado eh, debido a trampas electorales, etcétera.
que no dudo que en algún momento se ejecutaron, es decir, quizás en las últimas elecciones, por ejemplo, de Maduro con Capriles en el 2013, pero lo que no se puede negar es que el socialismo y las ideas socialistas penetraron fuertemente en América Latina y que mucha gente las apoya. Eso no es algo que sea falso. Pero en ese momento yo vivía en una especie de burbuja donde pensaba que en el resto del mundo eso no tenía aceptación. Y fue solo hasta que salí a, a Bogotá que empecé a encontrarme personas que apoyaban a Petro, que pensaban que en Venezuela se vivía mejor que en Colombia, que fui entendiendo que es un fenómeno global. Y ahí fui donde fui como que empezando a entender que mi lucha debía trascender los espacios de Venezuela e involucrarse realmente en un fenómeno regional, que es justamente lo que está pasando. Hay en el libro, en el libro de la reinvención ideológica, hay una alusión que creo que hace a ese tema, donde dice, y cito: yo mismo fui víctima de este engaño la mayor parte de mi vida. Mi odio hacia el chavismo no me dejó ver nunca las deficiencias que se arrastraban desde el pasado, y esto se dificultó mucho más por el hecho de que yo vengo de una familia en la que, si bien no éramos ricos, gocé siempre de una muy buena calidad de vida. Y algo que a mí me saltó mucho de tu narrativa en el libro era que el argumento, según yo lo entiendo, y me corrija si estoy mal, era: ojo, en Latinoamérica no hay verdaderamente una discusión izquierda versus derecha o capitalismo versus socialismo. Lo que ha habido es un socialismo extremo versus un socialismo moderado. Y tú narras efectivamente cómo Chávez y lo que está yendo hoy Venezuela no surgió de los 90, no fue un impacto repentino, sino que tiene una historia que se va acumulando desde incluso la época democrática de Venezuela. Y me interesaría que nos haga ese cuento en el podcast, porque yo lo identifico con mucho de lo que hemos visto en Puerto Rico, no obstante que Puerto Rico vive como territorio no incorporado Claro. dentro del albergue del Águila Espatarrado de los Estados Unidos. Pero eso nunca lo había leído articulado de esa manera, y me interesaría, creo que la audiencia lo escuche. Mira, es que, te insisto, yo también durante muchos años no entendía muy bien el trasfondo político incluso de mi propio país. Y cuando llega el chavismo al poder, que se empieza a deteriorar toda la economía y todo este tipo de cosas, eh, yo empiezo a pensaba que la raíz del mal era nada más y nada menos que el chavismo. Y sí, de hecho, evidentemente, el chavismo llevó al extremo o radicalizó absolutamente todas estas políticas socialistas, pero Venezuela, desde hace 50, 60 años, venía implementando este tipo de políticas. Evidentemente no de una forma tan radical como lo hacía el chavismo, pero digamos, este sistema de repartición de dádivas, etcétera, había durado mucho tiempo en Venezuela, y la razón por la que antes no había fracasado tan estrepitosamente son dos sencillamente. Una, eh, digamos, lo que había antes del chavismo en Venezuela era un sistema socialdemócrata en el que los políticos, de cierta forma, respetaban un poco más la autonomía de PDVSA. PDVSA es La petrolera, la, ¿no? em- la petrolera venezolana, que en algún momento llegó a ser, creo que, la empresa número 2 o 3 del mundo. Y PDVSA era básicamente lo que nos sostenía a todos. Entonces, nosotros en Venezuela vivíamos unas vidas absolutamente subsidiadas por el Estado, pero en ese momento yo no entendía absolutamente nada de esto. PDVSA estaba subsidiando nuestra gasolina, nuestra energía, nuestros servicios básicos, estaba subsidiando muchísimas cosas. De hecho, nosotros pagábamos muy pocos impuestos o casi nada de impuestos porque PDVSA estaba subsidiando absolutamente todo. Yo no lo entendía. Entonces, ¿qué pasa? Que los políticos venezolanos no estaban muy preocupados en ese momento, en siquiera en sacar renta de impuestos de las personas, porque ellos sencillamente tenían PDVSA. Entonces, mientras que ellos le dejaran controlar PDVSA, ellos no se metían con los ciudadanos. Entonces, era un sistema, vamos a decirlo, corrupto, pero funcionaba de cierta forma, porque el Estado estaba dejando a los ciudadanos
eh, es decir, no estaban interviniendo tanto en la economía. Y evidentemente también habían subsidios a las personas y prácticamente los gastos de vida eran muy bajos. Entonces, era relativamente fácil crear riqueza en Venezuela por esa razón. El tema es que cuando llega el chavismo, extrapolaron todo esto, empezaron a intervenir más agresivamente en la economía, empezaron a dictar controles de precios, expropiaciones, etcétera, y los trabajadores que tenían en PDVSA 20 años y que la tuvieron a flote y funcionando durante décadas, fueron despedidos por Chávez para meter a gente afín a sus ideas, o sea, más radicales y personas que no estaban preparadas técnicamente y que solamente cumplían un rol político dentro de la empresa. Entonces, además de los controles cambiarios, etcétera, y todas las aberraciones que hicieron, esta gente destruyó a la gallina de los huevos de oro de Venezuela. Y pues evidentemente era lógico lo que iba a pasar después, 90% de pobreza, 7 millones de migrantes y un montón de cosas. Pero el tema es que, te insisto, este germen de la mente de planificación central, de la mente del Estado paterfamilias y el Estado que es el que te entrega la riqueza para que tú puedas sobrevivir, este virus ya se había engendrado desde antes en Venezuela. De hecho, cuando Chávez llega al poder, creo que un 40% de la población venezolana vivía en la pobreza, que es un número elevado. Es básicamente al panorama que hay hoy en día en Argentina. El tema es que, a ver, eh, lo que hay hoy en Argentina es quizás muy parecido a lo que había en Venezuela antes del chavismo. Entonces, haciendo un paralelismo que también se puede aplicar en Colombia, es como si en las próximas elecciones, Argentina en el estado en el que está hoy en día, en lugar de votar a Milei, votaran a alguien todavía más radical de izquierda para supuestamente arreglar lo que está mal. Entonces, imagínate si tú estás en un país que ya tiene una economía medianamente destruida, insostenible, y en lugar de votar a un tipo que te va a cerrar el Banco Central, que va a dolarizar, que va a recostar el gasto público, eliges a un tipo 3 veces más radical para amplificar lo que ya venía funcionando. Y eso es básicamente lo que ocurre en Venezuela. Y hasta cierto punto llevaron la lógica de esa vida subsidiada a través Sí. del petróleo y de otro tipo de intervenciones. Llevar la lógica al extremo no es el capitalismo o no el libre mercado, es un Chávez. Es alguien más radical aún, porque esa es la lógica que se ha estado imponiendo, es lo que yo entendí del argumento. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en Colombia? Sí. En Colombia, en los últimos años, ellos dicen que el centro democrático es de derecha. El centro democrático no es de derecha en Colombia. El centro democrático es, a lo sumo, como ellos mismos se autodenominan, un partido de centro. Es un partido muy tibio, que sí, que se opone a las guerrillas comunistas, que se opone a la FARC, etcétera. Pero ellos, digamos, filosóficamente, son un partido quizás más cercano a la centroizquierda que incluso a la centroderecha, porque hay mucha intervención de la economía por parte del Centro Democrático, por parte de Iván Duque o lo que fue antes que estuvo Juan Manuel Santos. Entonces, en Colombia hay una tasa de impuestos bastante elevada, hay bastante redistribución de la riqueza y las clases altas están subsidiando a las clases bajas en temas como la energía y otro tipo de temas. Entonces, en Colombia hicieron eso, lo mismo que hicimos en Venezuela. En lugar de votar, claro, Colombia realmente en las últimas elecciones no tuvo una mejor opción, es decir, no tenían a un Milei o no tenían a una persona que realmente brindara los argumentos de qué es lo que se debía hacer, pero Colombia en las últimas elecciones lo que hizo fue pasar del centro o la centroizquierda, como lo querramos llamar, a una extrema izquierda con Petro, que viene con todo este tipo de políticas, que se ha aliado con Maduro, etcétera, y todo lo demás. Que Petro, afortunadamente, en Colombia hay instituciones, el periodismo ha hecho un muy buen trabajo y, digamos, Petro ha tenido los contrapesos que el chavismo no tuvo en Venezuela y por tanto no ha podido radicalizar o agilizar su agenda y pues mientras que no haya un cambio de constitución, que ya Petro
eh, digamos, en eso Chávez fue muy inteligente. Chávez apenas llega al poder, que él llegó con 56% de los votos, él pide inmediatamente que se cambie la constitución para permitir la reelección y para hacer otro tipo de cambios en la constitución de Venezuela. Y lo logró porque en ese momento estaba en el auge de su popularidad. Ahorita Petro tiene, creo que es el 28% de aprobación, así que Petro ahorita no hay ninguna forma en el que él pueda, digamos, pedir un cambio de constitución para reelegirse o todo lo demás. Que Entonces, Boric en Chile trató de hacerlo algo similar, ¿no? Tan pronto ganó, trató de hacer una constituyente. Bueno, no, más bien en Chile es un poco distinta la situación porque en Chile ya se venía arrastrando el, el proceso constituyente incluso desde antes de la Ok. elección de Boric. Así O que sea, él lo trató de implementar, pero ya era algo que estaba corriendo. sí, o sea, en Chile ya estaba el proceso para el cambio de constitución o que los izquierdistas y comunistas estaban pidiendo reformar la constitución y después eligen a Boric. Y Ujú. Boric era Ok. parte de ese fenómeno, pero Boric no fue el que tomó la iniciativa para que eso ocurriera. Él no lo instigó, él era parte de una ola que ya estaba ocurriendo. Exactamente, exactamente. Ok, got it. Entonces, hay otra cita que encontré muy interesante en el libro donde decía, y esto es todavía en el tema de Venezuela, palabras más, palabras menos, la estupidez en Venezuela históricamente no ha venido de los pobres ni de las clases bajas, ha venido de las autodenominadas élites. Y me gustaría que profundizaras sobre esa cita. Mira, en Venezuela, que pasa en muchos países. Si podemos hacer un paralelismo con Estados Unidos, es como estas elites de Harvard progresistas que salen tituladas de las instituciones más prestigiosas y te vienen a tratar de implementar estas políticas woke estúpidas en Estados Unidos, a decirte que a la gente que entra a robar en una tienda no la puedes procesar porque eso es racismo sistémico. Todo este tipo de estupideces que inventan acá. Entonces, haciendo ese paralelismo, en Venezuela, a ver, en los años, a finales de los 80, creo, o en el 90 y tanto, en los primeros años, Fidel Castro fue a Venezuela y un grupo de pseudointelectuales, creo que eran más de 100 personas, firmaron una carta dándole la bienvenida al líder de la Revolución Cubana. Y ese mismo grupo de presuntos intelectuales fueron los grupos que en su momento dispararon contra lo que se llama en Venezuela la Cuarta República, que sí era un modelo deficiente, pero mejor que el chavismo, y terminaron de cierta forma auspiciando la llegada del chavismo al poder. De hecho, hay muchos medios de comunicación. Ahora la información está mucho más diversificada en redes sociales. Hoy en día, eh, una sola persona con una cuenta en Twitter o Instagram puede tener mucha más difusión o poder mediático que un medio de comunicación Sí. entero con 100 personas trabajando. Pero en ese momento no era así. En los 90 los medios de comunicación establecidos y constituidos tenían un poder muy grande. Y esos medios de comunicación, incluso cuando Chávez estuvo preso por el golpe de Estado que intentó dar a Carlos Andrés Pérez en el 92, ingresaban con cartas o periodistas buscaban la forma de entrevistar a Chávez y sacaban a Chávez en primera plana, presentándolo como un héroe ante los venezolanos. Entonces, toda esta clase supuestamente intelectual fue la que fue auspiciando la llegada de Chávez al poder. Y esos mismos grupos que auspiciaron su llegada al poder años después eran los que se estaban quejando de que estaban siendo censurados, de que estaban siendo reprimidos y de que estaban siendo perseguidos por el chavismo. Hmm. Los que lo patrocinaron luego terminaron siendo perseguidos por el chavismo. Entonces, a eso me refiero con esa clase supuestamente elitesca e intelectual venezolana. Eh, y esa clase tiene un común denominador que evidentemente es una clase que está constituida en Caracas, o sea, en la capital venezolana. Yo soy del Táchira, de San Cristóbal, que es como la séptima, la octava ciudad en Venezuela, es una ciudad relativamente pequeña. Y cuando yo llegaba a presentar mis libros, etcétera, en Caracas, había una especie de recelo, porque siempre ha habido como una especie de enfrentamiento cultural entre los tachirenses y los caraqueños. Y te insisto, no todos, por supuesto, hay excepciones como en todo,
pero ese movimiento cultural caraqueño creó muchos medios de comunicación y tenían vocería en universidades, en instituciones y organismos, donde eh, durante muchos años colaboraron para, de cierta forma, apaciguar los movimientos de protestas y rebeldía contra el chavismo. Es decir, cuando en las provincias, como es el caso de mi ciudad, hicimos barricadas, protestas, etcétera, buscando boicotear la forma de gobernar del chavismo, ellos estaban siempre a favor de negociar con una tiranía que nos está reprimiendo y que hace más de 2 décadas nos niega absolutamente todos nuestros derechos a elegir. Y eso ha ocurrido sistemáticamente en Caracas durante muchísimos años. Y es algo bueno, que a mi parecer nos ha costado evidentemente la libertad de nuestro país. A mí me llamó mucho la atención esa frase porque en Puerto Rico y en los programas que yo he estado y en este podcast, yo siempre he argumentado que mucho de lo que pasa en Puerto Rico en parte es el resultado de que nosotros en esta bendita isla tenemos la élite económica más mediocre, ignorante y pusilánime que se haya podido, yo creo que parir en este hemisferio. Es una élite económica que, si fuéramos a hablar en términos de educación filosófica, educación política, educación artística incluso, es posiblemente más ignorante que el estudiante más abandonado de nuestro sistema de educación pública y más pobre posible. No tiene ningún tipo de contenido. Y entonces la élite intelectual está totalmente obsesionada con pensamientos de izquierda, como tú mencionas. No hay, creo que ahora, para que tenga una idea, hace 1 o 2 años que se vino a fundar un think tank libertarianish en Puerto Rico. Mucho de de su financiamiento en parte viene incluso de esa clase económica que en términos de mercado no son muy capitalistas, son rentistas. Y esa es... Pero se los perdono porque por lo menos tienen la intención de cambiar, ¿verdad? Aunque no entiendan bien el camino. Pero también hay un lastre en Puerto Rico de una ideología del nuevo trato de Roosevelt que entró a través de un gobernador asignado que se llamaba Togwell, que apostaba a favor de la planificación centralizada. Y esa visión institucionalista se quedó en el DNA en términos del diseño de nuestras instituciones, y en Puerto Rico no hay ese tipo no hay una institucionalidad más allá de la que provee el Estado hasta cierto punto. Y eso ha sido también uno de los problemas tanto económicos como políticos que hemos tenido. Pero lo que yo entiendo que estás refiriéndote ahí era más a la intelectualidad, a la élite intelectual y a la élite mediática, la que tú veías que fue la que falló en Sí, Venezuela. sí, porque es que, a ver, o sea, evidentemente hay un grupo de personas que no toma decisiones políticas a nivel gubernamental, pero cuya opinión es la que, vamos a decir, levanta o apaga movimientos políticos, sociales y culturales. Entonces, claro, eh, históricamente cuando hay protestas, etcétera, las clases bajas salen a protestar. eh, cuando este grupo de personas acude a ese tipo de protestas, lo hace basándose en que no han visto, que no les alcanza para comer, que no tienen salud, en que no tienen educación, en que no tienen un número de cosas, pero evidentemente ellos están pensando en conceptos o en términos de supervivencia, básicamente. En cambio, hay estas clases altas que son, o estas élites intelectuales supuestamente, que son las que a través de los medios de comunicación impulsan, ¿cómo decir?, una Ujú. matriz de opinión a nivel político, Sí. y son las que legitiman o deslegitiman ciertos movimientos y permiten la llegada al poder de las personas adecuadas o de las personas no adecuadas. Entonces, digamos, mi awakening político, de cierta forma, fue ocurriendo de forma paulatina, porque
yo seguí durante muchos años a estos supuestos referentes intelectuales y políticos en Venezuela, porque claro, ellos se oponían al chavismo, porque sabían que lo que el chavismo hacía estaba mal, pero ellos no se estaban oponiendo realmente a las políticas colectivistas y socialistas que azotaban a Venezuela. Según su concepción, eh, el problema era la corrupción y no el socialismo. O sea, el problema es que Sí, 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 entiendo. eh, el problema es que el chavismo, sí, bueno, no es que el problema no es el socialismo, es que no se ejecutó bien. No, no es el Era, caballo, es el jockey. sí, básicamente ese era su argumentación. Y bueno, el más vivo ejemplo de esto es que en el 2013 nosotros apoyamos, y bueno, en el 2013 yo no era un bebé, en el 2013 yo tenía 23 años y apoyé fervientemente a Enrique Capriles Radonsky. Y Capriles decía abiertamente que su modelo a seguir era Lula. Y Lula en ese momento era aliado de Chávez. Y él decía, no, bueno, pero es que aquí en Venezuela no sirve porque el chavismo, bla, 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 pero nosotros tenemos que implementar el modelo de Lula. Y yo apoyaba a Capriles, no porque yo fuese socialista o izquierdista, sino que no tenía el bagaje intelectual o el entendimiento suficiente para comprender qué era lo que estaba sucediendo. Y claro, en ese momento también era la única opción en Venezuela Sí. para salir del chavismo y otras tantas cosas, pero te insisto en que nunca hubo, y en su momento, claro, el chavismo decía Capriles es de ultraderecha, pero es un tipo de ultraderecha que te estaba citando a Lula literalmente. Entonces, ese tipo de batallas o ese tipo de cosas que yo hace 10 años no entendía, que hoy en día entiendo, es lo que ha venido pasando histórica y sistemáticamente en Venezuela, pero que también ha pasado en la mayoría de los países de nuestra región. Y Sí. eso es lo que mucha gente no entiende. Y entiendo que no lo entiendan porque durante muchos años yo tampoco lo entendí. Y que no habían los mecanismos para masificar ese tipo de discusión en el meme o en lo que dicen el lema. O sea, se quedaba todo en la discusión del think tank y no se propagandizaba al mercado ya más consumerista, ¿verdad? De la idea y de la discusión. Yo tenía, y te lo incluí en las notas que le envié, a su equipo, yo creo que una de las grandes virtudes o de las ventajas tácticas y estratégicas que tienen los movimientos más de izquierda en Latinoamérica y en el mundo es que una vez ellos desarrollan una idea y la lanzan al universo, es totalmente adaptable y ejecutable por un total mediocre o imbécil. Y el ejemplo que les proveía era el caso de la estudiante creo que era la Universidad de Columbia, que increpó al presidente Abinader de la República Dominicana diciéndole que Sí. obviamente la homofobia y la transfobia es el legado de la esclavitud y del racismo, porque era un mecanismo para que el hombre negro y la mujer negra no pudieran ser homosexuales y así se reprodujeran más y fueran mejor ganado para el sistema esclavista de chattel slavery. Y no obstante lo horrible que yo pueda pensar que es la esclavitud, no creo que la homofobia fue el producto de ello, ¿verdad? O sea, pero ella pudo, con una confianza espectacular, pararse frente a un presidente de un país soberano, e insultarlo con esa idiotez. Y la contestación del público no fue decirle, tú eres una imbécil, dama. O sea, por favor, pare de ocupar el tiempo, deje que otra persona... O sea, hubo hasta aplauso ahí adentro. Y encuentro que es lo atractivo de lo que estás haciendo en tu cuenta de Twitter y lo que se han hecho otros referentes, donde estás popularizando y hasta cierto punto convirtiendo en digerible a un nivel ya de consumidor estas ideas y memificándolas y convirtiéndola en una idea que sea ejecutable contra la aparente idiotez de la joven de Colombia. Sí, es que ese es precisamente quizás a veces, digamos, a veces hay que dar demasiado contexto para que la gente entienda qué es lo que está pasando en Estados Unidos, porque yo entiendo que alguien que vive en Colombia, en Perú, en Argentina, en Venezuela, ve estas cosas que están pasando. O sea, si yo coloco algo así sin contexto en mi cuenta, digo,
pasó esto, la gente no va a entender ni siquiera qué es lo que está ocurriendo. Y lo puedo entender completamente, y es difícil. Pero ¿por qué es tan importante que la gente observe esto que está pasando hoy en día en Estados Unidos? Porque eso termina llegando tarde o temprano a nuestros países. Ujú. Es decir, mira, en Venezuela, yo sé que Estados Unidos tiene una obsesión con la raza y es un tema muy vinculante a nivel político. Y para nosotros es casi, como latinos o como hispanos, es casi como absurdo entrar en esa diatriba racial porque a nosotros la verdad es que no nos importa. Es decir, en Venezuela puede ser negro, marrón, amarillo, verde, blanco, y a nosotros no nos interesa en lo absoluto. Es decir, nunca hubo un juzgamiento hacia nadie por el color de su piel, ni negativo ni positivo. Y a los negros en Venezuela les decimos negro o negrito con cariño y nunca hubo ningún tipo de problema. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos está todo este movimiento racial, Black Lives Matter, etcétera, y de repente vemos a medios como la Deutsche Welle, los CNN, etcétera, sacando reportajes sobre el racismo en Venezuela. Algo que nosotros, perdón por la expresión, en nuestra puta vida nos ha importado. Y viene esta gente a sacar documentales sobre el racismo en Venezuela. Entonces, te insisto, esto es algo que llega de a poco, o sea, estos fenómenos culturales que muchas veces son fabricados por el mainstream media estadounidense, empiezan a ser replicados en nuestros países, que es lo mismo que ha pasado con el movimiento de los pañuelos verdes, que es lo mismo que ha pasado con los movimientos LGBT. A ver, Venezuela es un país que no tiene electricidad, no tiene agua, el sueldo mínimo para los empleados públicos es $4 al mes, y ahora ves marchas de 1.000 personas de transexuales y queer en Venezuela luchando por los derechos reproductivos de una mujer transgénero. O sea, ¿qué carajo es eso? O sea, en tu lista de prioridades de vida, etcétera, estando en Venezuela, ¿qué carajos hace pensando en eso? Bueno, es realmente esto es lo que yo sí he llamado, esto que conocemos o que llaman el imperialismo. Para mí el imperialismo cultural estadounidense es súper fuerte. Es decir, las cosas que pasan en Estados Unidos y que son replicadas por el mainstream media y por Hollywood, etcétera, termina llegando hacia nuestras sociedades. Y nosotros terminamos guiándonos, para bien o para mal, por lo que pase en Estados Unidos, porque desde que tú y yo somos unos niños, bueno, tú tienes más cercanía con Puerto Rico, pero desde que yo soy un niño, yo en Venezuela lo que yo consumía era películas de Hollywood, Sí. yo veía la Major League Baseball, eh, mi papá viajaba a Estados Unidos y me traía cosas de acá, en fin, todo lo que ocurre en Estados Unidos termina repercutiendo en nuestros países. Entonces, por eso es que es tan importante exponer todas estas estupideces que pasan acá y que la gente en América Latina esté informada de todo lo que ocurre en este país. En el libro, y aquí una pregunta que me interesaba hacer es si había ocurrido un cambio de perspectiva del 2020 al 2023 contigo. Habías hablado de que, y cito, otra misión sumamente importante es arrebatarle a la izquierda el monopolio de las causas justas. Atarnos a los conservadores sociales nos llevará a continuar perdiendo la batalla cultural. Lo cual, por ejemplo, contrasta mucho con lo que, por ejemplo, en este programa hablamos una vez con el amigo Agustín Laje. En cierto modo, yo veo mucho lo que tú estás haciendo en las redes como esa batalla cultural y creo que estás hasta cierto punto adelantando unos puntos de vista más conservadores socialmente, porque creo que tú eres un poquito, mi impresión es que tienes un corte más tolerante sobre ciertos temas que quizás otras personas de la derecha social. Pero tú has tenido un cambio de opinión o esto es una cuestión más de táctica para ti? Pues creo que estamos en el camino intermedio en todo eso. ¿Por qué? Ujú. Porque creo que la degradación cultural y moral y social que hemos vivido en los últimos años era algo impensado hace 3 años. Es decir, hoy no digo que no ocurriera hace 3 años o 5 años, pero a partir de un año para acá vemos videos todos los días de drag queens bailándole desnudas a niños de 3 años. Y es como que, ¿qué está pasando? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, sí considero que hay muchas cosas
en las que, te voy a dar un ejemplo, el matrimonio homosexual. Ujú. Yo tengo unos puntos de vista un poco más libertarios, es decir, yo en esencia soy más libertario que conservador. Lo que pasa es que hay que trazar un límite, no en términos ideológicos, sino en términos morales, en qué está bien como persona y como sociedad. Pero, por ejemplo, yo siempre he sido partícipe de que un ser humano, al alcanzar la mayoría de edad, pueda hacer con su vida lo que le dé la gana, sin que el Estado te esté jodiendo la vida, básicamente. Es decir, entonces, yo no encuentro ninguna justificación filosófica o moral, o desde el punto de vista de la ley o del orden público, para impedir que dos adultos conscientes se casen entre ellos. O sea, dos hombres o dos mujeres. Ese es solo uno de los ejemplos. Entonces, claro, hay otros casos que contrastan, por ejemplo, con el tema del aborto, porque ya allí se involucra la vida de una tercera persona que está desprotegida, etcétera. Pero en ese tipo de casos, o por ejemplo, la izquierda que se apropió del tema del cuidado al medio ambiente, cuando ellos lo único que quieren hacer es controlar a las personas a través de ellos. Pero ¿por qué no empezamos a hablar de esto? ¿Por qué no empezamos a hablar de cómo los regímenes socialistas son los regímenes que han producido más ecocidios en la humanidad? Miren lo que está pasando en Venezuela con la explotación del petróleo, que han destruido por completo el lago de Maracaibo, como que China es el país que más contamina en el mundo entero, y cómo más bien es el capitalismo y la libertad de mercado los que están produciendo innovaciones tecnológicas para producir sin lastimar el medio ambiente, porque hay dos razones que son elementales en este sentido. Una, evidentemente nosotros entendemos que tratan de manipularnos con todas estas estupideces del cambio climático, etcétera, y todo lo demás. Pero no hay ningún ser humano en la Tierra, yo creo, que no le importe el medio ambiente. Es decir, si yo veo a una persona que está botando basura en la calle, a mí me molesta. Y Me siempre ha parece sido así. absurdo. Nunca ha sido... Nadie nunca ha dicho qué bueno que se tira basura al lado del Totalmente. camino. A nadie le gusta la contaminación, a nadie le gustan este tipo de cosas. Solamente que evidentemente entendemos que hay actividades humanas que requieren cierto tipo de cosas. Pero hablemos de esos temas. Ok, a ti te preocupa el medio ambiente, tú, activista izquierdista, ¿por qué carajo no estás denunciando lo que están haciendo estos regímenes de izquierda con empresas controladas por el Estado? Porque sencillamente no tienen la menor idea de cómo operar una compañía petrolera, por ejemplo. Sí. Porque no estamos hablando de cómo estas iniciativas privadas están impactando positivamente al medio ambiente. Ese es el tipo de temas o debates o discusiones que yo considero que se deben dar. E insisto, para mí, moralmente, siempre un ser humano, después de los 18 años, es el mismo tema que con el transgenerismo, etcétera. Bueno, a mí no me gusta, eh, evidentemente, yo no lo haría, pero si una persona mayor de 18 o 21 años, o la edad que consideremos que ella es mayor de edad, quiere cambiar de género y ser lo que él quiera, ese es su problema. Yo no me puedo meter en su vida y decirle, no, mira, voy a redactar una ley para que tú no puedas hacer eso, no. Tú puedes hacer lo que quieras. Eso sí, insisto, hay que proteger a los niños. Es decir, no les a meter toda esa basura a los niños y a estar provocando cambios irreversibles en la vida de personas inocentes, de las cuales después se pueden arrepentir. Pero mi filosofía de vida es que el Estado, ya una vez tú seas mayor de edad, no debería interferir en tus decisiones de vida. Es básicamente esa es la reflexión. Parte yo creo que del reto que tiene el mundo capitalista o el mundo o ya la discusión de libertad económica más amplia es que yo creo que por los siglos iniciales de ese modelo económico, a mediados de los 1700 en adelante, se estaba girando contra una moralidad cristiana o la que aplicara en la región particular que establecía esas fronteras sociales sin que el Estado tuviese que ni discutir el tema, ¿verdad? No era algo
Cuando se discutía, por ejemplo, en los Federalist Papers, ellos ya daban por sentado de que va a haber una sociedad cristiana, quizás no católica o quizás no evangélica, pero iba a haber una sociedad cristiana que establecía el marco de referencia o la El arquitectura compás social. moral. Exacto. Y ellos solamente se tienen que preocupar de la arquitectura política. Y en la medida que el cristianismo y la religión como tal se ha ido reduciendo, ¿verdad? Se da la muerte de Dios, según Nietzsche. El reto es que entonces el ser humano tiene que enfrentarse a esas libertades económicas. Y algunos de los, pues francamente, hay personas que le ha ido muy bien a la vida, que en su vida personal son un desastre, son Sí. moralmente odiosos, no tienen ningún sentido de caridad. Y como tú le dices en un mundo ateo a una persona, pues puede serlo. Eso es bueno, eso es algo que es digerible. Yo sé que tú estás pasándola muy mal, pero la libertad te da ese gran beneficio. Y creo que eso es algo que estamos ya enfrentándonos ahora a esa dinámica, porque, como tú muy bien dices, el tema está tocando a niños o está enfrentándose ya en la arena de los niños y nada vuelve a un adulto más loco que alguien quiera jorobar con sus nenes, ¿verdad? Según él entienda o ella entienda. Claro. Y parece, me surge curioso que entonces Javier Milei en Argentina, y esto me encantaría tu perspectiva porque creo que lo conoces mucho más cerca que yo, él dice, esto no es una revolución económica, es una revolución moral, o por lo menos lo que he visto en varios de sus discursos, porque está tratando de anclarse a ese asunto de que la libertad económica no puede vivir en un vacío moral. Yo creo que es parte de la evolución o de nuestro, vamos a decir, crecimiento personal, porque creo incluso que mi ley quizás fue o llegó a ser mucho más libertario que yo, insisto, yo filosóficamente me sigo sintiendo libertario. El tema es que ese libertarismo no puede ser un cascarón vacío que se convierta en libertinaje. Es decir, tiene que haber ciertas pautas morales para que eso funcione. Y realmente no ha habido, no ha habido, perdón, ya, no ha habido realmente ya, perdón que me distraje un momento. Estamos hablando Que, del asunto de Milei como argumentando que su visión económica no es meramente un asunto económico, es una revolución moral. sí, el tema, insisto, es parte como de nuestra evolución en nuestro pensamiento, porque el libertarismo es una concepción que se da al principio desde un punto de vista económico nada más, y hay que evaluar cómo eso penetra en las sociedades desde un punto de vista también filosófico, y cómo utilizamos esas libertades en beneficio de nuestras sociedades y en beneficio de, vamos a decir, de nuestros países como tal, y no sencillamente como un aspecto en el que básicamente no tenemos ningún compás moral, filosófico o religioso sobre el cual guiarnos o sobre el cual estar. Entonces, básicamente lo que mi ley plantea, en mi ley que, insisto, siempre fue, incluso creo yo, mucho más libertario de lo que llegué a ser en algún momento, es comprender cómo estos vacíos son los que van destrozando a la humanidad y cómo precisamente estos vacíos son los que van engendrando en este tipo de gobiernos, políticas y movimientos que se apropian por completo de nuestras vidas a través de un gran Estado o a través de un gran gobierno. Porque ¿qué sucede? Que cuando hay, vamos a decir, amoralidad, cuando hay falta de valores, cuando hay falta de principios, es cuando empieza a aumentar la delincuencia, cuando empieza de cierta forma a crearse todo este círculo vicioso en el que también hay más personas queriendo vivir del Estado, de subsidios del Estado, etcétera. Entonces, si nosotros no tenemos un ecosistema sano desde un punto de vista educativo, filosófico, económico, etcétera, entonces evidentemente vamos a sucumbir no solo moralmente, sino política y económicamente, porque es que somos un todo, es decir, no podemos abstraer la parte económica de la parte filosófica y moral de nuestras vidas.
Entonces, insisto, Milei que fue tan libertario y no es como perdón, pero yo los llamo los tontos libertarios porque hay libertarios de think tanks que creen que toda la filosofía del libertarismo debe resumirse en un libro ideológico. Entonces, para esos supuestos libertarios, entonces, si tú no apoyas fronteras abiertas, Free ni trade, un todo. sí, ni una mediana regulación, etcétera, entonces eres un falso libertario. Si tú no apoyas que un niño de 5 años se le pueda permitir cortarse sus genitales, entonces tú no eres realmente libertario. Y eso no es así, esa no es la realidad. Esa es la realidad, insisto, de los movimientos de think tanks que nunca han tenido realmente influencia en el mundo y que nunca han tenido opción de llegar a ser poder como lo tiene Milei en Argentina. Milei, sin ningún tipo de vergüenza o reproches, se ha abrazado a Bolsonaro, se ha abrazado a Trump, se ha abrazado a Abascal, que son infinitamente mucho más conservadores que él, pero él ha entendido que son parte de una misma lucha, que tendrán ideas diferentes, por supuesto, y hay cosas que a mí no me gustan de Abascal, y hay cosas que no me gustan de Trump, y hay cosas que no me gusta de Bolsonaro, y hay cosas que no me gusta de Milei, pero hay un 95% de cosas que me gusta quizás de alguno de todos ellos, porque evidentemente cada uno somos un ser humano con pensamientos propios, que una idea puntual de cada persona puede no gustarnos. Es decir, no voy a estar de acuerdo al 100% con todas y cada una de las acciones que haga X individuo, porque la misma razón por la que no estoy de acuerdo al 100% con todo lo que piensa mi esposa, o mi papá, o mi hermano, etcétera. Claro. Sí, es un poco así. Pero evidentemente tú tienes que ir buscando esos aliados ideológicos que te permitan avanzar. Entonces, yo creo que y el contraejemplo de cómo puede fracasar una sociedad sin ninguna ley y un desorden, pues se vivió en El Salvador. Y ahora vemos, yo creo que vamos a estar estudiando por buen tiempo cuál fue el caso de El Salvador con Bukele y qué es lo que ha funcionado y no funcionado. Y ahí también me interesaría mucho tu perspectiva en términos de si te dejarías llevar por los libertarios de think tank, te dirían, no, eso va horrible, hay policías y están arrestando gente. Y, o sea, deberíamos simplemente decriminalizar todas las drogas y van a desaparecer las pandillas porque Walgreens y Dwayne Reed se van a encargar de venderlas. Sí, Pero ese no ha sido el resultado allá, ¿verdad? Allá lo que hasta cierto punto ha traído estabilidad es la mano dura del Estado, ¿no? sí, y insisto, volviendo al tema un poco ideológico, una de las eh, matrices o bases del libertarismo es que el Estado se debe encargar de proveer a los ciudadanos cosas muy limitadas, pero una de ellas es seguridad jurídica, seguridad física y evidentemente el tema de la justicia. Entonces, digamos, la intención es tratar de evitar que el Estado crezca, tratar de hacer que el Estado sea lo más reducido posible y quitarle en la mayor medida posible las atribuciones, pero la seguridad no puede ser una de ellas. Es decir, porque una seguridad privada es como algo un poco distópico, ¿no? O sea, Y cómo llegamos a feudal, tener, y feudal. sí, Seguridad privada era lo que existía en el feudalismo, ¿no? sí. Entonces, sí, una de las atribuciones del Estado debe ser precisamente el de brindar seguridad, porque es que cuando los seres humanos o los ciudadanos de un país tienen seguridad jurídica y seguridad física, no me gusta hablar de seguridad social porque lo tergiversan con otro tipo de cosas. Claro. Cuando el ciudadano tiene seguridad, entonces tú puedes trabajar y desempeñarte libremente. Y yo, como persona, lo único que necesito es que si yo salgo a la esquina a comprar pan, no me disparen en la esquina, no me maten o no vengan a robarme el teléfono para yo poderme ir a comprar mi pan tranquilo, o para yo poder ir a reunirme con una persona a hacer algún negocio, o para yo poder ir a trabajar en lo que sea que yo trabaje. Entonces, mientras que tú tengas esa seguridad de que se respeta tu propiedad privada, de que se respetan tus compañías, etcétera, o la acción económica que tú ejecutes, simplemente los ciudadanos van a poder producir y evidentemente a la sociedad y al país le va a ir bien, porque entre más empresas, más empleo, etcétera, pues evidentemente mayor productividad, mayores beneficios para todas las personas, etcétera, etcétera. Entonces,
eh, digamos, lo que hace Bukele de ninguna manera contraviene estos principios, porque lo que está haciendo es brindar seguridad para que sus ciudadanos puedan trabajar. Y por otra parte, pues sí tendrá mayores retos más adelante. Entiendo que el gobierno suyo se ha enfocado en temas de seguridad por razones obvias. Es decir, Ujú. su país tenía una crisis y básicamente el pilar de su gobierno ha sido afrontar esa crisis, pero en los siguientes años va a tener que enfrentar nuevos desafíos, porque es decir, su gobierno no puede ser sencillamente meter a la cárcel a los delincuentes. Claro. Sí, ese es el paso A para progresar como país, pero ¿qué vas a hacer después? Entonces ya ha empezado, evidentemente, a hacer estas alianzas con empresas como Google, ya ha empezado a crear un marco legislativo y regulatorio para atraer inversiones extranjeras, eh, quitando o haciendo una exención de impuestos a empresas tecnológicas que vayan a trabajar en El Salvador, por ejemplo, o con la iniciativa del Bitcoin, etcétera, para tratar de atraer capitales del extranjero. ¿Por qué? Porque El Salvador siempre ha sido históricamente un país pobre. Es decir, no es un país al que va a llegar, no sé, una mano invisible y a crear riqueza del suelo. No, él necesita que vengan personas de afuera con ideas y con capital para hacer crecer la economía de El Salvador. Y esa es, evidentemente, los próximos pasos que debería dar el país. Y Que eso es lo que tú parece, denominas la economía naranja, creo, ¿no? Ese tipo de movimiento. bueno, es que esa fue una iniciativa que hizo el gobierno de Duque en Colombia. Y fue una iniciativa que hizo el gobierno de Duque en Colombia, donde también hicieron algo muy similar y quitaron impuestos, pero creo que ellos estaban concentrados en temas, no sé si era netamente con todo lo relativo a tecnología, pero también a nivel digital y de marketing, etcétera. Entonces habían unas Got it. excepciones de impuestos Ujú. para ciertas compañías. En El Salvador, el marco regulatorio que se creó con respecto a esto es un poco similar. Última pregunta y porque sé que estoy abusando un poco del tiempo que teníamos disponible. El, Está en Miami. Ha estado, por ejemplo, la primera vez que había escuchado, te había escuchado fue cuando estuviste trabajando un tiempo con Americano Media, etcétera. Cómo tú ves que contrastan la política latinoamericana de la comunidad hispana en Estados Unidos con lo que se está viendo ya a gran medida en Latinoamérica, porque toda política latinoamericana es hispana, ¿verdad? Pero en términos de lo que tú has estado viendo en Estados Unidos, como por ejemplo el surge conservador o el surge MAGA entre algunos hispanos en Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo tú ves ese contraste? Si es posible hasta discutirlo. No, o sea, actualmente no veo quizás muchas similitudes en ese sentido, lo veo más en movimientos sociales y culturales, como los ejemplos que te venía brindando anteriormente, porque, digamos, la realidad política de Estados Unidos es muy difícil de equiparar con las otras partes del mundo. En Estados Unidos hay un sistema bipartidista que viene funcionando desde hace más de un siglo y es básicamente una quimera pensar de que alguien pueda llegar al poder, así como hizo Bukele, Ujú. formando una tercera agrupación o fuerza política. Y actualmente pareciera que toda la política estadounidense gira en torno a la figura de Trump. Sí, Ni siquiera es de demócratas y republicanos, sino que es todo contra Trump. Es lo que sea que pueda derrumbar el movimiento de Trump, o al menos hoy en día parece ser que es de esa forma, porque incluso pareciera que los demócratas van a desechar a Biden para tratar de buscar un nuevo candidato que yo sospecho que sería Michelle Obama. En América Latina no es así hoy en día. En América Latina, de hecho, la izquierda latinoamericana es un poco diferente a la izquierda, a la nueva ola de izquierda progresista que hay en Occidente, que hay en Canadá, que hay en España, que hay incluso aquí en Estados Unidos, donde es una izquierda, como llamarían en Perú, una izquierda caviar, una izquierda progresista. champán. El izquierdismo latinoamericano sigue siendo un poco más un izquierdismo al estilo de Fidel Castro, un izquierdista marxista, barbudo, anticuado, que de hecho es muy cómico porque contrasta mucho. Es hasta gracioso ver cuando Maduro intenta ser
publicaciones a favor de los derechos LGTB y todo ese tipo de cosas que se nota a leguas que es algo más artificial y estúpido y sin ningún tipo de credibilidad, pero es parte de tratar de asumir esa transformación de la nueva izquierda, de esa izquierda supuestamente inclusiva y a favor de los derechos humanos, así tengas más de 80 años sin elecciones, como pasa en Venezuela y en Cuba, si sumamos los dos regímenes. Entonces, son actualmente realidades muy dispares. Yo lo que creo es que para la propia supervivencia de nuestra región es importante que en el 2024 ganen los republicanos. Siempre lo he dicho, sea Trump, sea DeSantis, sea Nikki Haley, sea cualquiera, aunque hoy en día parece impensado que alguien le pueda quitar la nominación a Trump en el Partido Republicano. Pero va a ser muy importante que vuelva alguien a la Casa Blanca que realmente, al menos desde la dialéctica y desde las acciones, intente combatir a las tiranías de América Latina, porque claramente es algo que no estaba ocurriendo. La administración Biden, por ejemplo, en lugar de combatir al castrismo y al régimen de Maduro, lo que ha hecho es quitarle sanciones, tiene años tratando de sabotear y socavar el gobierno de Bukele en El Salvador. Entonces, fíjate cómo, de cierta forma, atacan a posibles socios comerciales, ideológicos, etcétera, y estás básicamente legitimando a tus enemigos. Te voy a dar otro ejemplo más claro. Hace poco Alberto Fernández se reunió con Biden y empezaron a hablarle pestes de Milei. Y Biden, presuntamente, según medios argentinos, habría dicho que sí, que era una amenaza para la democracia, bla, bla, bla. Milei es el tipo que hoy quiere dolarizar la economía argentina. Y Milei ha dicho en más de una ocasión que su propósito es que sus principales aliados políticos, ideológicos, comerciales sean Estados Unidos e Israel. Entonces, Milei, el tipo que quiere dolarizar la economía, es decir, utilizar tu divisa, ser tu principal socio comercial, es para el presidente de Estados Unidos una amenaza a la democracia, pero Lula da Silva, por ejemplo, que llamó activamente a boicotear el dólar, que llamó a dejar de utilizar la divisa estadounidense como moneda de reserva en el mundo, es el tipo que es recibido con abrazos y aplausos en la Casa Blanca de Biden. Entonces, insisto, ¿cuál es la política de los demócratas? ¿Qué es lo que están buscando realmente? Porque si tú lo miras desde un punto de vista objetivo, pareciera, y digo pareciera, pero pareciera que su labor es destruir a Estados Unidos, básicamente. Toda política en su extremo es un pacto suicida, Emanuel. Desafortunadamente, es la regla. Muchas gracias por venir al programa, Emanuel. Y para nuestra audiencia, si te quieren seguir en redes sociales o en cualquier otro medio, ¿dónde te consiguen? Mira, antes estaba usando más las redes sociales, últimamente estoy casi que concentrado solamente en el antiguo Twitter. Ajá. Las otras redes sociales se han convertido en una cosa estúpida de censura. O sea, realmente por ahí de vez en cuando sigo posteando en Instagram porque, bueno, tengo ahí una base de seguidores, etcétera, pero estoy casi que concentrado por completo en Twitter. Allí es Emma Rincón. Ahorita estamos abriendo un nuevo medio de comunicación, pronto vamos a tener un website, etcétera, donde espero que podamos de cierta forma contrapesar la narrativa que viene siempre de los medios tradicionales occidentales, que es el informador web. Y bueno, por ahí estamos trabajando también. Pues tremendo. Muchas gracias y mucha suerte con todos los trabajos. Vale, Cristian, hasta luego. Bueno, señores, esto ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le agradecemos mucho por sintonizar y les pedimos que por favor compartan este episodio con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, hasta incluso con la gente que les caiga un poquito mal. Que dejen reviews 5 estrellas y se suscriban en su plataforma de podcast preferida. En Apple Podcast les pido encarecidamente que por favor dejen reviews escritos, palabras bonitas. Si van a decir algo feo se lo pueden reservar porque son unos amargados y a nadie le interesa eso. En Spotify pueden dejar comentarios debajo de la sección de Q&A, bajo los show notes. Y les anuncio que abrimos una página de YouTube. Ahora mismo lo que estamos subiendo son versiones audiogram, o sea que es solamente audio con una imagen. Pero estamos esperando que el algoritmo de YouTube también ayude a popularizar
el programa. Así que les pido también, por favor, que busquen La Trinchera con Cristian Sobrino en YouTube, se suscriban, le den follow, pueden dejar también comentarios ahí a los episodios. Estamos poco a poco subiendo todo el catálogo viejo para que esté disponible para la audiencia de YouTube. Y pues, como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.